Buenas tardes a todos. Quiero empezar agradeciendo a la organización que haya considerado la oportunidad de presentar este trabajo y sobre todo quiero agradeceros a los que estáis aquí porque estáis demostrando un valor inusitado. Después de 2 días de intensas charlas, tener el valor de estar aquí todavía aguantando una cosa sobre el cormorán, que es un pájaro, entre otras cosas, un poco feucho, ¿no? Yo encuentro dos explicaciones a esto. O sois muy vocacionales y os gusta, o esto es un acto de masoquismo. Me quedo con la primera, ¿vale? Bueno, el objetivo de la presentación es contaros un trabajo que ha surgido, un trabajo de gestión, de apoyo a la gestión del medio, que ha surgido por iniciativa de los agentes, no ha sido algo impuesto, y bueno, con el que igual hemos conseguido algunas conclusiones, no muchas, no vamos a ser tampoco, no vamos a crear muchas expectativas. Os cuento, voy a tener que mirar allí porque aquí no lo veo. Bueno, como carácter general, rápidamente, los censos es la mejor herramienta de la que se dispone actualmente cuando alguien quiere conocer las poblaciones de aves. No es una herramienta perfecta, está sujeta a muchos fallos de metodología, pero si no nos ofrece una fotografía, es decir, no haces una foto desde arriba y cuentas y sabes todo lo que hay en ese momento, sí te ofrece la posibilidad, si repites el mismo método durante mucho tiempo, en obtener una evolución de la columna de la población de la especie o las especies que estás investigando. Entonces, estaba claro que para hacer un seguimiento de aves había que utilizar los censos. Los ingredientes, yo hablo de que hemos cocinado aquí un guiso, ha salido esto, y los ingredientes importantes son 3. Uno, que estamos en una zona que por su carácter, su situación geográfica, tiene una gran importancia en cuanto a la invernada de aves de toda Europa, sobre todo acuáticas. Tenemos ahí el Parque Nacional de Doñana, que no es un área, no entra dentro de nuestra área de estudio de este trabajo, pero está al lado. Y, lógicamente, bueno, la zona que estudiamos también recoge muchas aves acuáticas, aunque no sea Doñana. Por ahí tenemos eso. Después tenemos que el cormorán, que es la especie objeto del estudio, es una especie migradora. Y gran cantidad de aves de toda Europa pues, se concentran en la península durante el invierno. Y el tercer ingrediente, y el más importante, que es el que yo vengo a resaltar un poco en esta comunicación, es el interés y la vocación de los agentes de medio ambiente que hemos detectado que era un trabajo necesario. Yo pertenezco, no lo he dicho antes, a la unidad territorial Costa, que más o menos llevamos toda la costa occidental de Huelva, excluida Doñana. ¿Cuáles eran los objetivos? Pues lo que hemos dicho antes, aplicar una metodología homologable, mantener el esfuerzo en el tiempo y obtener una curva fiable de la población. Os presento un poquito el área de trabajo. Esta es la costa de Huelva, lo que veis a la izquierda sería el río Guadiana, es la frontera que tenemos por la izquierda, un río importante, y luego tenemos ahí varios afluentes que están el Carreras y el Tinto y el Odiel, que se unen ahí al lado de Huelva, y también os sitúo en este mapa, para que ya lo veáis, que los dormideros, que son esos puntitos rojos que veis ahí, están la mayor parte de ellos metidos dentro de espacios naturales protegidos, que son de la red de espacios naturales protegidos de Andalucía. Son sistemas de marismas la mayor parte de lo que nos encontramos, con algunas lagunas de agua dulce, y solamente uno, el que está más arriba al norte, la presa de los machos, es el que está situado en un pantano. Vamos a hablar un poquito de la especie, que digo yo que es feucho, pero bueno, también tiene su encanto. Me he pasado. Quietos. El cormorán grande presenta 2 subespecies en Europa. Yo no me voy a meter ahí, eso es cuestión de los taxónomos. Tienen ciertas diferencias morfológicas, no muchas. Uno tiene más manchas blancas en la época de reproducción, otro menos. Cambia un poquito el tamaño. Se superponen luego a la hora de invernar, muchas veces se superponen. Simplemente deciros que el carbo, que es el grande,
suele estar más en la zona oeste europea y es más atlántico, y el otro utiliza más aguas de interior y más bien la zona mediterránea, pero se superponen, se solapan. Es una ave acuática buceadora, y sobre esto os cuento una cosa que algunos sabréis, otros no. La pluma se le moja. Hay dos teorías totalmente encontradas respecto a los investigadores sobre por qué le ocurre esto. Hay unos que dicen que es un ave que no ha evolucionado desde tiempos inmemoriales, que no ha llegado a ese punto de conseguir la impermeabilización de la pluma, con lo cual es una ave poco evolucionada, y hay otros que dicen todo lo contrario, que no se le ha impermeabilizado la pluma del todo porque le conviene a la hora de su alimentación tener facilidad para sumergirse. Yo me quedo más bien con esta segunda también, y bueno, es un ave buceadora. Es ichtiófago, es decir, come peces, pero no solo peces, también es oportunista. Hay estudios que lo relacionan con comida de moluscos, crustáceos, incluso algas, aunque la mayor parte sean peces. Es gregario, lo cual es una gran ventaja para nosotros a la hora de saber de su vida, y es migrador. Se nos presenta en el suroeste, bueno, en la península ibérica, principalmente en invierno, y como todos sabéis, pues crea conflictos con la acuicultura. Como se alimenta de peces, pues hace ya muchos años, históricamente, que tiene conflictos con la acuicultura. ¿Por qué nos interesó la especie? Bueno, históricamente es un bicho que ha estado mal visto. Tiene una enemistad histórica con los pescadores, que lo han considerado siempre un competidor, sean de donde sean los pescadores. Estaba en peligro de extinción, es algo que hoy en día nos choca un poco, pero en los años 60 estaba realmente en peligro de extinción en Europa porque se le cazaba sin tasa. No había ni espacios protegidos ni especies protegidas y lo mataban a mansalva. Entonces la Directiva Hábitat, como sabéis, pues en el año 79 lo mete como especie protegida, y a partir de ahí hay una involución, un cambio en la pirámide. Y empiezan también a protegerse las zonas, no solo la especie, sino en muchos sitios. Por ejemplo, en España, que en aquel tiempo no había apenas espacios protegidos declarados por autonomías, empiezan a protegerse también las zonas donde se inverna o donde se reproduce. Eso hace que la curva de población suba. ¿Qué pasa con esto? Que debido a los conflictos con las pesquerías, en Europa se decide hacer censos coordinados europeos para evaluar la evolución de la población. De los datos que tenemos en España hay muchos, pero he resaltado los más fiables, que es lo que me he encontrado. En 1980 SEO da una población de unos 12.000 cormoranes invernantes, mirad que poquito en esa condición, pero 23 años después tenemos ya una tasa ahí de unos 75.000 cormoranes, que es el censo coordinado por SEO en 2003, y el de 2013 que sube un poquito más todavía. Estamos ahí en los 79.000 aves censadas. Esta es una parte importante o más importante de mi presentación. Yo lo que quiero resaltar aquí es la idoneidad de los agentes de medio ambiente, agentes forestales, para realizar los seguimientos de fauna. Está claro que nosotros tenemos continuamente el contacto con el medio natural. Tenemos la capacidad de transmitir al equipo técnico de la consejería pertinente lo que vamos viendo, ¿no? Y el incremento que ha habido en normativas de biodiversidad ha hecho que nuestra orientación, que hace 30 o 40 años, lo típico del guarda forestal era que en cuanto a fauna se encargara de la caza, pues derive en muchísimas más competencias y trabajos, ¿no? ¿Qué necesitamos ahí? ¿O qué es lo importante que podemos aportar nosotros ahí, aparte de conocer el medio, el sitio y la fauna que hay? Pues lo que aportamos es una independencia y objetividad, algo fundamental en nuestra profesión. Tú tienes que contar lo que hay. Lo bueno, muchas veces, como han dicho antes, en temas de incendios, y lo que no nos favorece tanto. Hay que contar lo que hay. Y entonces los datos que ofrecemos siempre son fiables. Son fiables para la gente que luego, en base a esos datos, va a tener que tomar decisiones. También, bueno, sigo contando, nuestra habitual permanencia en el territorio nos hace que sepamos de la evolución. Muchas veces, sin darte cuenta, tú sabes y hablas con el compañero. Oye, ¿te acuerdas cuando en los años pues no se veían cormoranes? Pues ahora se ven mucho. Pues son cosas que, sin darte cuenta, vas metiendo en la mochila. Tú vas cogiendo una serie de conocimientos respecto a la fauna que hay en tu zona
que los tienes porque eres agente forestal, porque eres agente de medio ambiente y no hay mucha más gente que los tenga. No diría que es exclusivo, pero es una de nuestras singularidades. Y bueno, conoce sus creencias y muchas veces somos capaces también de discernir cuáles son las causas, los problemas que tienen esa especie o esas especies y cuáles son las interacciones que hay con el hombre. Yo, por supuesto, pongo ahí abajo lo que pongo, que somos los más cualificados, estamos sobre el terreno y somos el personal idóneo para seguimientos de fauna. Voy a ir un poquito más allá, por si después Sandra me dice que me calle, y voy a deciros que la función del conocimiento de la fauna, de la flora, del territorio, de las implicaciones sociales que tiene ese territorio, esa parte nuestra que es de ayudante técnico a la gestión, es lo que nos hace singulares. A mí me parece muy bien y estoy totalmente de acuerdo en lo de que necesitamos una ley de cuerpo, que tenemos que potenciar jurídicamente el respaldo a nuestra profesión como policía administrativa especial que somos, como policía judicial genérica, pero también hay que pensar otra cosa. Policías hay muchas, hay muchas. Nuestra singularidad es lo que nos hace valer. Nuestro valor como policía está basado en nuestro conocimiento específico de lo que sabemos, de lo que tenemos ahí, del bagaje ese que lleva nuestra mochila, porque trabajamos donde trabajamos y conocemos lo que conocemos. Entonces, eso no se nos puede olvidar nunca. Hay que reclamar esa faceta, pero no podemos olvidar esta otra, que es la que nos hace específicamente conocedores del medio natural. No me enrollo más. Bueno, ahora voy a contar un poquito la metodología. Cuando pensamos en hacer el trabajo, fue porque en 2013 se hizo un censo coordinado a nivel nacional. Me imagino que mucha gente participaría en él. Y entonces, bueno, pues no se pensaban hacer más censos. Después decimos, bueno, ¿esto va a seguir? ¿No va a seguir? No, no va a seguir. La metodología era la de SEO, que es la que pone el Cormorán Research Group, que es un grupo de la Comisión Europea. Bueno, dictó unas normas de cómo se debía de hacer y así se hicieron, ¿no? Entonces, ¿qué pensamos nosotros? Que era una especie que crea problemas, que realmente no sabemos cuánto hay, si sube, si baja, que un censo cada 10 años es a lo mejor un poco pobre, y decidimos seguir haciendo censo. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, seguir la misma metodología, porque el hecho es que pueda ser comparable luego con otros censos que se hagan a nivel europeo, en otros países incluso, ¿no? La ficha de censo prácticamente está copiada, esta es la que utilizó SEO en el último censo 2013, le cambiamos los anagramas y ahí tenemos eso. ¿Cómo se trabaja? Pues lo primero que hay que hacer es localizar los dormideros. Los dormideros no son siempre los mismos, cambian a veces de sitio, las aves pueden tener molestias, puede haber nuevas actuaciones antrópicas en la zona y tienen que cambiarse de sitio. También elegimos las mismas fechas que recomendaba el Cormorán Research Group, a finales de enero, que es cuando se supone que la población de cormorán invernante en España es la más importante. Y luego ya es una cosa de organización interna, ¿no? Se organizan los servicios para que tiene que ser por la tarde, por la noche, los agentes buscan cuando tienen servicio. Normalmente el que tiene el dormidero en su zona es el que se va a hacer cargo de eso, si no puede, pues lo hace el compañero de al lado. Y la metodología es muy simple, te vas un par de horas antes de que la puesta de sol, llegas al dormidero, cuentan los bichos que ya hay en el suelo, porque muchas veces el cormorán se mueve solo de día prácticamente por la mañana, muchos a mediodía ya han vuelto porque ya han comido y se quedan allí a descansar. Entonces cuentan lo que hay allí y a partir de entonces a coger prismático y a mirar lo que viene, ¿no? Porque luego empiezan a llegar todos los que van llegando al dormidero. Se hace el conteo, se anota y luego veremos que hay que anotar alguna cosilla más y estás ahí prácticamente hasta que no se ve. Una hora después de la puesta de sol o por ahí es el tiempo que dura el censo. Resultados. ¿Cómo voy? ¿Bien? Magnífico. Pues resultados. La situación de los dormideros. El tipo de humedal, pues prácticamente hay 3 tipos de humedal con una salvedad. Que en las marismas mareales, que es donde más hay, 2 de los dormideros están dentro de una zona de marisma mareal, pero sobre un elemento artificial que son o salinas o piscifactorías, muros de piscifactorías. Ahí se asientan 2, los otros 2 están uno en boyas y cosas de medio de un río y el otro en isletas de vegetación.
El tipo de los sustratos también varía, veis ahí lo de los muros, el de la presa, una presa que hay en los machos se asienta sobre eucaliptos de estos que se quedan secos, que ya no tienen hojas, semi-hundidos. En el piedra lo de los postes y barcos, los islotes y los eucaliptos que se repiten, porque lógicamente esto era típico de plantar eucaliptos en las zonas húmedas para secarlas, entonces como están al lado de las zonas húmedas, pues ahí se quedan los cormoranes. Y vamos un poquito con los datos. Llevamos haciendo esto, el censo de SEO fue en 2013. Entonces, hemos considerado los datos solo que hemos obtenido nosotros. Ahí está excluido el deseo. El invierno de 2013-2014, en enero de 2014 es cuando hacemos el primero. Y estos son los datos de los 3 dormideros que tienen más número de individuos, para que fueran más fácilmente comparables. Ahora, después pongo los otros 3. Entonces, los más numerosos son estos. Veis que tienen una evolución, bueno, más o menos paralela en cuanto al verde y el naranja, ¿no? Sube, baja. Este año hemos tenido un pico ahí en el Odiel, que ha subido un poquito más. Y luego el otro, que es el de la presa de los machos, el del pantano, es más bien ascendente casi siempre, lineal hacia arriba, ¿no? Las cifras totales, luego lo veremos, son bastante estables. Bueno, estos son los otros 3. Veis que el rango es mucho más chiquitito y el que más hay, que ha habido este año un repunte ahí muy raro, de 273 es el que más tenía, cuando nosotros estábamos hablando de 900 y 1000 pájaros. Y también destacar que hay mucha estabilidad en el de Dunas del Odiel, se mueve muy poquito. Y lo del marisma del Piedras, bueno, ahí veis que hay una porquería de dormidero, perdón, pero que tiene muy pocos pájaros. Lo seguimos haciendo por una cuestión. Ese dormidero era importante. Estaba en una piscifactoría y allí reunía hasta hace unos años, cosa que no saben los deseos, un número importante de cormoranes, 200, 300, pero la piscifactoría los fue echando y entonces ha quedado una cosa residual que están en la ría del Piedras, que está cerca de la piscifactoría, y lo seguimos contando por ver qué evolución tiene eso. Y al final han quedado 12, 18, 20, muy poquitos bichos. Esto es un resumen ya con todos los datos totales, sumando todos los dormideros durante todos los años. Veis que tiene ahí unas fluctuaciones, que la tendencia general es ascendente, sigue habiendo más cormoranes, y que hemos establecido, bueno, hemos calculado ahí la media, no es muy difícil. Nos movemos ahí en un rango de 2.250 aves de media durante el invierno. Hemos hecho una valoración en base a estudios, no hemos hecho nosotros, pero sí que hay muchas cosas publicadas por ahí de qué comen, cuánto comen, y en base a esa valoración, en invierno se estima un consumo entre 350 a 400 gramos de pescado al día por ave, lo cual nos da 700, con esa media que hicimos antes de 2.250 pájaros, más o menos, por hacer una media, nos da entre 786 y 897 kilos de pescado diario que consume. No es poco. Y bueno, ahí tenéis 23.500 a 27.000 kilos casi, prácticamente al mes. Que es mucho pescado, mucho pescado. A él me gusta el pescado, pero tanto. Una conclusión, bueno, pues con las piscifactorías que hay en la zona, que hay algunas en la desembocadura de Guadiana, otras en el Piedras, algunas incluso en el Odiel, en Huelva, es imposible, sería imposible, aunque dedicaran prácticamente toda su producción a dar de comer a los cormoranes porque fueran ecologistas, sería imposible que mantuvieran esa población. Luego hay la conclusión contraria. No comen solo en la piscifactoría, es evidente. Además, las mallas de red de las piscifactorías han contribuido a eso, a que disminuya el consumo. Al principio estaban abiertas, el problema era mucho más grande. Y entonces hemos visto, bueno, lógicamente se ven además de día, tú estás allí en la playa y ves bandos que vienen de mar abierto, vienen ya de comer a las 11, a las 12, se echan en la playa. En las rías también los vemos comer. Es decir, que el conflicto existe con la producción pesquera, pero hay que considerar que esa cifra que hemos dado de lo que comen a lo mejor
Hay que ver, habría que hacer un estudio, habría que aquilatar cuánto se comen dentro de las piscifactorías. Eso sería otro reto. Y algo que sí es constatable, y es lo que presento ahí, las mallas que ponen las piscifactorías pues provocan accidentes mortales a otras especies, que son especies que sí están en peligro de extinción, que sí son especies protegidas, que tienen un valor importante, como el águila pescadora, esa que estáis viendo ahí a la derecha, o la que tiene mi compañera Rocío, aquí también. Entonces, hay un conflicto de intereses entre el cormorán y la pesquería, pero también hay un conflicto entre las medidas que toman las pesquerías para impedir el acceso de los cormoranes a su alimento. Esto, bueno, es un tema conocido, por supuesto, denunciado. En cuanto encontramos algún bicho de este tipo, se hacen las denuncias e informes pertinentes, la consejería sabe lo que ocurre y bueno, eso está ahí, es una cosa que está ahí, no entro en más. Luego, respecto a los resultados globales que hemos visto antes, pues, ¿por qué fluctúan, no? Hay varias cosas por las que pueden fluctuar. Una, por la evolución global de la población, lógicamente, en toda Europa, oye, pues si hay más, aquí hay más y contamos más en invierno. Eso sería algo normal. Que haya más abundancia de alimento en una zona de invernada que en otra, a lo mejor el Odiel o la costa de Huelva es muy rica en peces, la zona de Cádiz, y se concentran más donde más alimento hay, son oportunistas lo que quieren es comer. Y otra, pues, que la captura de los peces sea fácil, que no tengan que bucear mucho, donde hay muchas lisas, por ejemplo, son sitios más fáciles para capturar alimentos, las carpas, que se ven muy bien, los carpines. Y otro factor que pudimos considerar fue la climatología. Digo, bueno, vamos a ver, esto también habría que verlo. Y hicimos una comparativa. Ahí se ha sacado de las estaciones de AEMET, que hacen un resumen mensual, lo tienen publicado en AEMET, de la media de la temperatura en España. Tienen 42 estaciones y te sacan la media del mes en España. Entonces hemos cogido del mes de enero, que es cuando se hacen los censos, la media de temperatura en España. Ves que hay cierta correlación. No decimos que sea matemático, porque además, como hemos visto, hay otros factores que también influyen, y entonces no sería solo la climatología, serán más cosas las que influyen, pero puede que haya una relación, porque veis que cuando hay inviernos cálidos, como ese del 9,5 grados, el número de cormoranes invernantes descendió mucho en el 2016. Y bueno, pues con inviernos más o menos fríos, como este de enero, pues mira, tenemos ahí un repunte. O el que hubo en 2015, que también fue un invierno más o menos frío, también hubo una cantidad importante de cormoranes. Bueno, estos son los datos y estos son los autores. Y aquí falla algo. Bueno, se han borrado. Ah, no, espérate, que vienen después, ¿no? No, estaban aquí. Bueno, había como 20 fotos más. Siempre falla la tecnología. Esto siempre falla algo. Sandra, me he portado, vamos, genial.